Ok, ¿me confirman si logran visualizar la pantalla? Sí, señor. Ok, Sí, listo. señor. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, como ya ustedes se habían podido verificar a través de sus correos o los que lograron ingresar a la plataforma, en la sección de anuncios, se les ha estado publicando casi semana tras semana el estado de las calificaciones, donde pues se hace un consolidado de cada una de las actividades que se han desarrollado semana a semana y las diferentes calificaciones que han tenido cada uno de los aprendices. Entonces estamos observando, ¿sí, no?, el estado de las calificaciones de las 4 semanas. Casi por semana hemos tenido 2 actividades, y los que han presentado, ¿sí, no?, cada una de las actividades correspondientes en cada semana, se les ha ido haciendo las calificaciones. Entonces lo que quiero recalcar aquí que es que hay algunos aprendices, ¿sí, no? Pues aquí simplemente tengo una imagen de todo lo que es el archivo, pero nos falta obviamente de más aprendices que siguen en la lista. Solamente capturé parte de algunos. En el documento obviamente pues no están los documentos por la integridad y por la confidencialidad de los documentos de identidad de ustedes. Obviamente pues en los anuncios sí se les publica para que ustedes puedan lograrse identificar y cuáles son sus calificaciones o sus notas. Entonces los que tienen A, pues yo creo que no tienen ningún inconveniente. Simplemente continuar con las actividades de la semana 4, que son las que vamos a tratar de socializar en el día de hoy, y estructurar las actividades, revisar y hacer como un pequeño ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer y cómo hacer ese modelo de entidad-relación basado en el mismo requerimiento que nos están solicitando en la actividad de estudio de caso, diseñar una base de datos relacional para una empresa. Entonces eso sería como pues antes de empezar con desglosando un poquito esas actividades, que por favor revisen cada uno de sus estados de las calificaciones en el cuadro que se les ha compartido. Están hasta la fecha del día de hoy, cerca de las 9 de la mañana. O sea, si alguien entregó posteriormente a esa hora alguna evidencia, no se va a ver reflejado, porque esto se hace un consolidado, se hacen los filtros y se les coloca pues ya acá en un documento en Excel. Entonces, pero en la plataforma sí les aparece las calificaciones real. Solamente les quiero decir que acá aparece simplemente hasta antes de las 9 de la mañana. Si ustedes entregaron después de las 9, esas actividades nos van a quedar ahí pendientes por revisar y calificar en el transcurso del día de hoy o del día de mañana. ¿Listo? Entonces el llamado de atención es para los aprendices que si logran verificar alguna D, es porque tienen tienen por hacer algún ajuste en la actividad. ¿Listo? Entonces por decir, aquí hay donde estoy resaltando, hay un aprendiz, como les dije, no tiene el documento, simplemente está generalizado, que si tiene una D es porque no tiene algo pendiente en la actividad de la semana 1, en el taller aplicar los conceptos de una base de datos según requerimientos de una empresa. Por lo general la mayoría cometió el error en de que simplemente definieron lo que era el tipo de empresa, la información de la empresa, las funciones de la empresa, pero no hicieron el mapa conceptual que tenían que realizar en ese. Entonces por eso les está faltando que revisen, ¿no?, por donde ustedes enviaron la evidencia, ahí queda el correspondiente comentario de qué es lo que tienen que ajustar para poder esa actividad sea calificada sobre los 70 puntos. Entonces ese es como el llamado de atención que les quiero hacer por el momento con el estado de las calificaciones. De aquí al viernes se les va a estar publicando otro estado de calificaciones para que estén pendientes por si de pronto envían alguna actividad y la tienen que mejorar, pues va a estar su estado en D. Y si está sobre los 70 puntos, va a quedar sobre A.
y acá en el consolidado pues les va a aparecer también el A o en la celda correspondiente en el color amarillo. Entonces eso sería como, y nuevamente vuelvo y repito, ese llamado de atención para que por favor revisen qué les está faltando, qué les falta la actividad. Los que no tienen ni A ni D, pues es obviamente porque no han entregado ninguna evidencia todavía con respecto a esa actividad que está planteada en esa semana. Listo. Actividades de la semana 4, como siempre, son dos actividades, ¿cierto? Actividad interactiva, reconocer los conceptos generales de una base de datos. Esa es una primera actividad, y luego van a encontrar otra actividad que es estudio de caso, diseñar una base de datos relacional para una empresa, que es como la actividad más fuerte. Entonces las dos actividades que les estoy hablando son este tipo de actividades que tenemos para esta, ¿cierto? Como siempre, pues para la actividad de la semana 4, todas las actividades siempre apuntan para que se aprueben un resultado de aprendizaje. En este caso el resultado de aprendizaje es diseñar la base de datos relacional requerida para un sistema computacional. La sección en línea la teníamos programada para el día de hoy, y las fechas de inicio, como siempre, fecha de inicio desde el 21 y la fecha de finalización hasta el 28. El día de ayer se les publicó un anuncio recordándole que les quedaban 3 días, pues ya corregí, en realidad prácticamente nos quedan como 6 días. Hice mal el conteo, entonces ahí me disculparán de que de pronto pues les haya generado alguna expectativa con respecto a esa fecha. Igual el anuncio ya se corrigió, y pues a partir de hoy prácticamente les quedaría 8 días, porque la fecha de finalización es el 28, pero no es todo el día, sino hasta las 11 de la mañana. Como se les ha comentado, después de esa fecha y hora no se van a recibir evidencias, entonces traten de ponerse al día antes de esa hora para que no tengan ningún inconveniente y no tengamos ningún tipo de insatisfacción luego, porque pues yo califico y los plazos se dan de acuerdo al cronograma de actividades y de acuerdo a lo que ustedes entreguen, los ajustes que se realicen y las evidencias que estén en la plataforma. Entonces ese sería como el cronograma de actividades para esta semana, las dos actividades, ¿cierto? Vamos a tratar de desglosar cada una de las dos actividades, ¿no? La actividad interactiva y la actividad, el estudio de caso. Entonces sigamos. De aquí pues digamos que lo más importante es como, bueno, igual las dos actividades son importantes, ¿cierto? Sino que como que las que mayor demanda de tiempo van a requerir es la actividad de estudio de caso, definir una base de datos relacional para una empresa, porque la otra pues es interactiva y ustedes tienen sus intentos para que entonces lo primero que está planteado en la guía, obviamente pues con un encabezado, con el código del programa, la información del programa. Entonces eso después, ¿no? Nosotros vamos a encontrar algunas actividades. Dentro de las actividades pues tenemos unas actividades de contextualización e identificación del conocimiento necesarias para el aprendizaje, y después vamos a encontrar unas actividades de apropiación y unas actividades, bueno, en este caso para la parte virtual no tenemos actividades de producto, simplemente son unas de apropiación, hasta actividades de contextualización y actividades de apropiación. ¿Qué se debe de tener en cuenta en estas actividades de contextualización? Pues simplemente hacer una consulta, ¿cierto? A través de internet, cualquier buscador, simplemente buscan las funciones de los gestores de bases de datos relacional para las organizaciones. Hay que describir la importancia del gestor de las bases de datos relacional en una empresa, y después dice describir 5 funciones del gestor de las bases de datos relacional dentro de las organizaciones. Entonces esa tarea prácticamente, digamos que como tarea, o esas actividades las tienen que consultar. Acá donde está la nota dice que pues que no es calificable, pero que luego se va a solicitar dentro de la guía que sea adjuntada dentro de la siguiente evidencia, ¿listo? O entre la siguiente actividad. Entonces prácticamente que acá no dice que la envíen, pero al final se la requieren. Entonces eso sería por favor para que
hagan la consulta, simplemente pues son consultar esos 3 puntos. ¿Listo? Eso con respecto a la actividad interactiva. B de contextualización, perdón. Todavía no estamos como comentando lo que es la actividad interactiva, sino las actividades de contextualización y identificación de conocimientos. Después sí tenemos la actividad interactiva, reconocer los conceptos generales de una base de datos relacional, ¿no? En esta, similar a la actividad interactiva que presentaron, ¿no? El propósito de la actividad es que le ayuden a Anita a recoger una carpeta y que se encuentra en el suelo, pero para ello deben hacer clic sobre la carpeta que se ilumina. Posteriormente deben responder la pregunta que se despliega y dar clic en el botón verificar para validar el resultado de que ustedes hayan dado. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en esa actividad interactiva. Los pasos, ¿no? Para poder ir hasta esa, dentro de las herramientas del menú de lo que ustedes encuentran en la interfaz gráfica cuando están en el curso. En ese menú de herramientas pues pueden ir a contenido del curso, o dentro del contenido del curso buscar la opción que dice Score. ¿Listo? Si se van por el contenido del curso, pues van a proyectos. Aquí en proyectos buscamos la actividad de la semana 4. En la semana 4 vamos hasta donde dice evidencia. Aquí les recuerdo y les recalco que siempre vamos a encontrar en cada actividades semanales la guía de aprendizaje y el material de formación que se deben de consultar. El material pues para tener esas bases conceptuales, y la guía de aprendizaje para que ustedes puedan determinar qué o cuáles son las actividades que deben de realizar. Entonces, cuando estemos aquí en la actividad 4, evidencias, aquí en evidencias con las flechas de hacia adelante o hacia atrás, ubicarnos en la pantalla 2 en la segunda de 4, y aquí ya les va a llevar acá. Pues aquí nos dan los correspondientes pasos, pero aquí tenemos que darle en ver score. Cuando ustedes la hacen ver score, pues siguen todo el procedimiento. Les repito que nosotros porque no tenemos el rol, no podemos hacer esa interacción, pero porque no somos la parte de aprendiz, pero ustedes sí les va a dejar seguir el procedimiento. ¿Listo? Eso sería, ¿sí o no?, la primera de las 2 actividades. Si recordamos, tenemos 2 actividades. Esta es la actividad interactiva y el otro es el estudio de caso. Entonces esa es la actividad interactiva. La otra es la actividad de transferencia del conocimiento, actividades de transferencia de conocimiento, estudio de caso, diseñar una base de datos relacional. Entonces, para que logremos entender qué es lo que ustedes deben desarrollar en esta actividad, he extraído el texto tal cual como está en la guía de aprendizaje, y entre 2-3 diapositivas pues lo que voy a hacer es tratar de leer para que vamos entendiendo, ¿sí, no?, qué es lo que tienen que desarrollar. ¿Por qué me tomo en este trabajo? Porque sigo recibiendo actividades, ¿sí, no?, y ahí me disculparán los que no están dentro de los que estoy incluyendo, pero siguen aprendices que me envíen actividades que no se están solicitando, primero que todo, cosas que no tienen nada que ver con la actividad o que corresponden a evidencias de semanas pasadas. Entonces, por favor, revisemos bien qué es lo que nos solicitan, qué es lo que nos están pidiendo, para así poder entregar la evidencia correspondiente a la actividad. Entonces, para entender qué es lo que ustedes deben desarrollar, voy a leer, ¿cierto? Voy a leer. Yo sé que eso lo encuentran, los que ya han hecho lo encontrarán en la guía de aprendizaje, pero voy a tomarme para que vamos desglosando un poquito y qué es lo que ustedes tienen que realizar. Más adelante pues pretendo que vamos logrando tratar de identificar las entidades, los atributos, y mirar cómo podemos hacer las relaciones y eso. Entonces, pero para eso debemos de tener claro cuál es como ese requisito, que digamos que cuando yo necesite crear una base de datos, debo de partir qué es lo que quiero. Si yo soy el que necesito la base de datos, pues yo creo que tengo las cosas claras, qué es lo que yo quiero y qué es lo que necesito. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones cuando
diferentes a lo que nosotros queremos, y es, digamos, lo que las empresas nos plantean que quiere que realicemos. Entonces tenemos que entender bien el requerimiento. Entonces, para eso hay que leer bien, hacer en caso requerimientos funcionales, no funcionales, como les comentaba en su momento, para poder determinar bien qué es lo que se debe contener y cuáles serían las entidades, relaciones, atributos y todo eso. Entonces, con ese enunciado nosotros vamos a ir logrando identificar prácticamente eso, las entidades, los atributos que requerimos para poder hacer el diagrama de la base de datos, el diagrama relacional, modelo entidad relación. ¿Listo? Listo, entonces dice, con base en la anterior información y en lo aprendido durante la actividad aprendizaje 4, diseñe una base de datos relacional según información del caso que se plantea a continuación. Entonces, lo que se plantea a continuación es el requerimiento, es lo que nosotros debemos enfocarnos y tenerlo claro para así mismo poder estructurar nuestras entidades, atributos y las relaciones entre cada una de las entidades. Entonces, la empresa ERE Limitada, con gran trayectoria comercial desde el año 2010 en la ciudad de Cali, y cuya misión es la de comercialización de material de ferretería, ofrece a sus clientes mercancías al por mayor y al detal, a crédito o al contado. Cuenta con un buen surtido de materiales para construcción, materiales eléctricos, herramientas en general, en las mejores marcas. ¿Listo? Con esta información nosotros ya podríamos ir estructurando, ¿sí, no? Cuáles podrían ser nuestras entidades. Por ahí están hablando que tenemos mercancías, ¿sí, no? Las mercancías las podemos por artículos, simplificar, o productos. ¿Listo? Dice que tiene clientes, entonces también tenemos unos clientes. Estos vendrían a ser potencialmente nuestras entidades. De un cliente nosotros, ¿qué necesitaríamos saber? Pues un código, su identificación, su nombre, sus apellidos, su dirección, sus contactos, eso sería como la información básica de un cliente. Dice que tenemos métodos de pago, o sea, nosotros podemos ver los métodos de pagos reflejados, por decir, dentro de una factura. Entonces, por ahí tenemos, entre esa información, nosotros que desglosar, vuelvo y lo repito, las entidades y los atributos. Entonces, eso es como parte de lo que hace esa empresa. Ellas ofrecen, ¿sí, no? Ciertos tipos de mercancías al por mayor, al detal. Entonces, la empresa ERE Limitada cuenta con gran acogida dentro del gremio ferretero de la ciudad. Por lo tanto, sus clientes, proveedores y productos crecen cada día más, al igual que su cuerpo de vendedores y empleados administrativos. Por esta razón, su propietario, don Próspero Buenavida, ve la necesidad de diseñar una base de datos donde él pueda llevar un control real de los inventarios de bodega, la lista de clientes con su respectiva cartera de créditos, la lista de proveedores con el catálogo de artículos que distribuyen. Actualmente lleva de manera manual toda esta información, lo que se le dificulta identificar y controlar el rendimiento de utilidades al finalizar el año. Obviamente, pues si entre mayor información tengamos, pues más es la necesidad de requerir un sistema gestor de bases de datos. Entonces, ¿qué podemos lograr identificar nuevamente acá? Por acá ya hablamos que tenemos los vendedores, que los podemos implicar como empleados, porque tenemos vendedores o administrativos dentro de los empleados. Eso podría ser, bueno, sería otra entidad. Tenemos los proveedores, eso vendría siendo otra entidad. Entonces, lo que yo quiero rescatar de esto es de que con el enunciado nosotros debemos de desglosar y sacar cuáles vendrían siendo nuestras entidades y atributos. ¿Listo? Entonces, voy a continuar y hasta llegar hasta donde, qué es lo que nos están requiriendo. Listo. Dentro de la guía dice: don Próspero Buenavida lleva el inventario de productos y materiales que ofrece a los clientes en un libro de registro donde se encuentran productos identificados por un código. Aquí ya nos están dando algunas pautas para identificar los atributos. ¿Listo? Dice que tiene un código de referencia, el tipo de material que puede ser construcción o eléctrico, el código del proveedor, la marca, entre otros.
¿Listo? Con eso logramos identificar, serían los atributos de las entidades. Los clientes están registrados en una hoja de Excel donde se identifica el cliente por su nombre y apellido, un código único de cliente asignado por la empresa, un número de factura que son a crédito al contado, el código del vendedor y la lista de los artículos que compra. Listo. Por aquí ya logramos ver que también tenemos una factura, que tenemos dentro de la factura pues vamos a tener los productos, vamos a tener el cliente, vamos a tener métodos de pago. Listo. Los empleados se dividen en dos grupos, administrativos y vendedores, ¿sí, no? Identificados por el código del empleado. Grupo al que pertenece, vendedor o administrativo, tiene un salario devengado, entre otra información. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo anterior, soluciones el caso presentado don Próspero Buenavida, diseñando una base de datos relacional que le facilite el manejo de la información de la empresa. ¿Listo? Entonces, con este tipo de enunciados nosotros o ustedes en esta actividad deben de realizar, ¿cierto? Para el diseño de una base de datos tengan en cuenta los siguientes, pues tiene que ser la base de datos con los siguientes requisitos. Identificar las entidades con los atributos y tipos de datos correspondientes. Entre lo que yo les sigo comentando, hemos ido tratando de identificar algunas entidades y sus atributos, ¿cierto? Defina para cada entidad la llave primaria, ¿cierto? Aplique los principios de normalización que ustedes realizaron unas actividades en la semana pasada, ¿cierto? Defina para cada entidad las llaves foráneas o la llave foránea, ¿cierto? Defina la cardinalidad que existen entre entidades y genere el diagrama entidad-relación. Y en el punto 7 les van a solicitar lo que yo les decía, lo que les requería la consulta en las actividades de contextualización. Responda a la pregunta formulada en el inicio de esta guía de aprendizaje. En la evidencia, identificar las funciones del gestor de bases de datos. Listo. Eso es en sí lo que deben de tener en cuenta o lo que se les requiere para la actividad. Entonces, espero que hayan logrado pues entender qué es lo que deben de hacer, ¿cierto? Si no, les recuerdo que esto está extraído de la guía de aprendizaje tal cual como lo tengo en este momento y pues en su debido momento ustedes hagan la lectura y revisión para que vayan logrando de tratar de identificar dentro del enunciado cuáles vendrían siendo las entidades, atributos y cuáles vendrían siendo las posibles relaciones. Listo. Para eso pues vamos a les voy a ir ayudando un poquito en la actividad, ¿cierto? Para que ustedes logren contextualizar y en esa contextualización pues se les facilite la realización de la actividad. ¿Listo? Que esa sería la segunda actividad de la semana 4. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tratar de identificar? Les voy a ir mostrando los posibles entidades y atributos que tiene cada entidad. Dentro de esos, a lo último tratemos de mirar cuál vendría siendo la llave primaria, ¿cierto? Y cuál vendría siendo la llave secundaria. ¿Listo? Entonces, vamos poco a poco identificar entidades, atributos y relaciones. Entonces, de acuerdo al enunciado que les acabé de leer y que ustedes lo pueden consultar de la guía de aprendizaje, pues como una primera entidad vendría siendo el cliente, ¿cierto? Entonces, porque obviamente pues siempre que haya un negocio va a haber un cliente. Entonces, el cliente que requiere un código de cliente, ¿cierto? Incluso en el texto nos lo recalcaron que hay un código exclusivo de la empresa para el cliente. Ese código del cliente, ¿cierto? Bueno, esa entidad también o tiene el código cliente como atributo, también tiene otros atributos como el nombre, apellidos, correo, género, un contacto y una dirección. Eso es como lo importante tratar de identificar. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, ahí faltan algo otros atributos. Sí, obviamente pues aquí simplemente les estoy tratando de dar una pequeña visión o una pequeña muestra de lo que
ustedes deben de considerar en sus entidades, ¿no? Y lo que van a tener en las tablas para que luego las hagan las correspondientes relaciones. Listo. Tendría una primera entidad que sería cliente. Vamos, ¿cuál sería la siguiente entidad que podemos considerar? El empleado. Listo, claro, porque ahí dice que hay empleados que son administrativos y vendedores. Listo. Ese empleado también va a tener un código de empleado, ¿sí? Dentro del enunciado no lo recalcan. Todo empleado pues obviamente tiene sus nombres, sus apellidos, su correo, su género, o sea, la información que tiene prácticamente un cliente. Obviamente pues un empleado puede haber sido cliente, pero si llega un momento a ser no ha sido cliente, pues se requieren de esa información dentro de la base de datos, ¿no? El nombre del empleado, el apellido, la identificación, el correo, el género, el contacto, dirección. Y aquí tengo en la parte dice rol o tipo de empleado. Recuerden que ahí decía que tenían vendedores o administrativos. Entonces para ese sería ese campo o ese atributo que nos lo están especificando ahí mismo. Entonces ese sería un rol o un tipo de empleado. Y obviamente pues el salario, que está también como entre los atributos que nos consideran allá. Entonces hasta el momento tendríamos dos entidades, la de cliente y la de empleado. Hoy hay una entidad más que vendría siendo el proveedor. Sí, el proveedor, vuelvo y lo repito, entre el enunciado también no lo consideran. Un código del proveedor, ¿cierto? Un nombre del proveedor o razón social, un NIC, un correo, un contacto, una dirección. Acá, bueno, ya prácticamente incluye un código del producto. Pues obviamente, ¿qué se encarga de hacer un proveedor? Pues es el que nos está suministrando los productos. Por consiguiente, pues con que yo tenga el código del producto, más adelante va a haber una entidad de producto. ¿Por qué? Porque no necesariamente entre productos yo tendría que incluir que la marca del producto y el producto, no, porque simplemente dentro de las entidades lo que yo recalco son el nombre de la entidad y los atributos principales de esa entidad. Entonces aquí se incluyó el código del producto, aunque no es como una entidad propia del proveedor, ¿no? Lo propio es como lo que lo identifica, el código, el nombre, la razón social, la dirección. Esos son como los atributos propios de ese proveedor. Listo. Acá pues ya tenemos el producto, si no, vamos a tener una tabla de producto donde vamos a incluir toda la información del producto. ¿Qué tiene un producto? Pues el código del producto, el nombre del producto, va a tener una marca, tipo de producto. Dentro del enunciado decía que eran materiales, herramientas de construcción, de eléctricos. Entonces para poder hacer esa discriminación se coloca ese atributo de tipo de producto. Un valor de compra, ¿cierto? Va a haber un valor de venta, porque dentro del producto se tienen esos como atributos, o sea, cuánto me costó y cuánto lo voy a vender. Entonces debo de tener esos atributos. Y las cantidades, que las cantidades pues que nos ayudan a determinar a la hora de generar un reporte, los stocks, cuántas cantidades cuento yo de este producto con este código correspondiente. Entonces esas vendrían siendo las entidades o la entidad producto con sus correspondientes atributos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Pues como se va a hacer un sistema de gestión de ventas, pues por ahí va a haber una factura, ¿cierto? Incluso pues en el enunciado vuelvo y lo digo, se habla algo de la factura, entonces vamos a tener un número de factura, ¿cierto? En la factura pues va a tener una fecha, ¿no? Va a tener un cliente, va a haber un producto, va a haber una cantidad, va a haber un vendedor, va a haber un método de pago. Entonces, todos esos son los atributos propios que tiene una factura. Si nosotros, yo creo que cualquiera en su momento ha revisado una factura y esos son como los atributos propios que tiene la factura. ¿Listo? Esta sería como una de las primeras actividades que ustedes tienen que hacer. Bueno, aquí les estoy adelantando un poco el trabajo, pero lo importante es de que ustedes logren consolidar y realizar la actividad bien. Entonces, no es que no, pues pueden colocar esos mismos. Aquí de pronto yo no considero todos los demás atributos. Obviamente ustedes pueden agregar todos los demás atributos que consideren. Lo que sí quiero es que
con esto ustedes se contextualicen y logren identificar bien lo que deben de realizar para esta actividad. ¿Qué otro atributo considero yo? ¿Sí, no? Por acá tengo un atributo pedido que de pronto no se recalca mucho dentro del enunciado, pero es muy importante. ¿Y por qué pedido? ¿Y qué vendría siendo un pedido? Listo, nosotros dentro de la ferretería, digamos que pongámonos en el lugar de la ferretería. Hay algunos artículos que llegan, ¿sí, no? Se venden, pero yo tengo que hacer en algún momento el pedido al proveedor. ¿Y cómo hago? Pues ese pedido, haga cuenta que es como estilo una factura, pero obviamente no es una factura de venta, sino que es un pedido que se le va a hacer al proveedor. Entonces va a tener un código del pedido, va a referenciarnos el proveedor que nos va, ¿sí, no?, a suministrar ese pedido. Un producto, el tipo de productos y las cantidades de ese producto cuando yo esté haciendo el pedido. Entonces, si aquí analizamos de pronto dentro de las entidades que nos dan dentro del mismo enunciado, pues no se habla de pedido, pero es algo que se debe considerar en ese sistema. De pronto ustedes consideran otra entidad, porque prácticamente esas son las entidades que yo considere, pero dice, no, es que yo quiero otra que diga método de pago. Pues sí, la pueden tener, sí, porque y después la pueden relacionar con la factura, porque sí hablan de varios métodos de pago. Entonces, eso es como una noción general de las diferentes, ¿sí, no?, entidades y atributos que encontramos nosotros, o podemos identificarlos en el enunciado para esta actividad. ¿Listo? No sé, de pronto hagamos la actividad que siempre hacemos, y si alguien tiene alguna duda, pregunta, ya saben, pueden alzar la mano. No sé, ¿hay alguien que quieras tenga alguna pregunta más que todo? O continuamos. Bueno, entonces continúo. Listo. Con estas entidades, atributos y eso, ¿qué otras cosas nos solicitan o nos requieren? Dice que identificar las llaves primarias, ¿no? Dentro de las diferentes, por decir, actividades anteriores, se les ha pedido, ¿no?, que ustedes identifiquen cuál es la llave principal. Entonces voy a hacer uso de para que vamos recalcando, ¿sí, no?, cuáles vendrían siendo cada entidad, ¿sí, no? Voy a recalcar aquí, esto viene siendo una entidad, ¿sí, no?, cliente, empleado, y por cada uno de ellos nosotros debemos de identificar una llave principal. ¿Cuál es la llave principal? Es el identificador de todos los atributos que sea único, que yo con ese identificador pueda identificar que es único esa entidad. Entonces, digamos que un nombre podría ser una entidad principal dentro de una base de datos, o apellidos, o el correo. No, bueno, de pronto con el correo sí, pero no necesariamente. Pero los nombres no, porque nosotros podemos dentro de la base de datos poder tener varios Pepitos Pérez y no sabríamos a cuál. Entonces, pero la llave principal pues prácticamente viene siendo todos los códigos o los ID, los identificadores, ¿cierto? Entonces para este vendría siendo el ID cliente, ¿cierto? Para este empleado, el código del empleado. Para el proveedor, pues el código del proveedor, ¿cierto? Para el producto, el código del producto. ¿Listo? Para la factura, el número de la factura. Todos sabemos que una factura tiene su correspondiente número de factura. Y para un pedido, pues el código del pedido. Listo. Ahí estamos como respondiendo a uno de los otros interrogantes que nos piden. Hacer la identificación de las llaves principal. Entonces ahí ya están identificadas. ¿Para quiénes? Para estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 entidades que yo consideré. Si ustedes consideran otros, pues adicionales, pues tendrían que identificar su llave
principal o la primary key, que es que se considera, o la PK. ¿Listo? Entonces, después de que ya tengamos identificados, ¿cierto? Sería como tratar de hacer ese modelo relacional. Entonces, algunos pues simplemente escoger cada cliente, colocarle sus atributos en una tabla y mirar la relación, cómo se relaciona cada uno de ellos. Entonces, si yo miro la factura tiene un cliente, ¿no? Para ese cliente, yo qué necesitaría, ¿cierto? Voy a hacer para este cliente, voy a hacerlo esto de otro color, digamos, dentro de la factura, para yo referenciar este cliente, ¿qué necesitaría? Pues del cliente necesitaría el código del cliente, o sea, este que está acá. Entonces, este sería agregarlo, en vez de cliente, código del cliente, ¿cierto? Lo coloqué así con el fin de que fuéramos desglosando. Entonces acá dentro de factura vamos a colocar código del cliente. Hablamos de producto, pero nosotros el producto tenemos una tabla con todas las especificaciones del producto. Entonces este código del producto lo agregaría aquí. ¿Y qué vendrían siendo estas que tengo subrayadas en rojo? Pues prácticamente estas vienen siendo las llaves foráneas, porque es con las que se están relacionando, ¿sí o no? Esas entidades. ¿Listo? La que había colocado inicialmente, que era el código del producto. Obviamente un proveedor se le hace un pedido, y se le hace el pedido es con el código del producto. Entonces, por eso este proveedor se le pasa el código del producto para determinar cuál producto es el que yo quiero, pues hacerle el pedido. Entonces, lo mismo vendría siendo acá en código del pedido. Entonces, el proveedor, pues para el proveedor le colocamos código del proveedor, para el producto le colocamos el código del producto. Para el tipo de producto lo podemos extraer prácticamente de la misma producto, y las cantidades pues sí se especifican ahí. Entonces ahí estaríamos haciendo como identificando cada entidad con quién se está relacionando, y esas vendrían siendo nuestras llaves secundarias o las foreign keys. ¿Listo? Dentro de una base de datos. Listo. Con esto pues continuemos y vamos mirando. Entre una de las actividades se les pregunta qué es un SGB, un sistema de gestión de bases de datos. Aquí como simplemente es un conjunto de programas que nos permiten gestionar las bases de datos. Las funciones que realizan es de modificar, extraer y almacenar información en la base de datos. Poseen unas herramientas los cuales nos facilitan eliminar, modificar o analizar los datos de la misma. Realiza la función concreta de interfaz entre la base de datos y los usuarios, claro, para poder nosotros, eso es como el sistema gestor de base de datos. Entonces, ¿qué sistemas de gestores de bases de datos se conocen comúnmente o popularmente? Entonces, hay el de Microsoft Access, que estaba para hacer o diseñar bases de datos o codificar bases de datos relacionales. Está en Microsoft SQL Server, MySQL, MySQL también son bases de datos relacionales. Entonces todos los que tengo en esa lista son sistemas gestores de bases de datos que nos ayudan o nos permiten, nos facilitan modificar, consultar la información en una base de datos. Entre ellos pues nosotros creamos las tablas. ¿Qué son las tablas en la base de datos? Pues son lo que nosotros consideramos anteriormente los atributos. Entonces, perdón, las entidades. Las tablas son las entidades y cada campo pues son los atributos que requiere esa tabla. ¿Listo? Entonces, de pronto me gustaría más o menos de que hiciéramos rápidamente en Access por lo menos, ¿no? Estaba pensando utilizar el de MySQL Workbench, pero se me presentó un inconveniente con el instalador y no me quiso funcionar. Lo ensayé hace como unos 20 minutos antes de la sección del día de hoy. Entonces no puedo utilizar lo que es el MySQL Workbench, pero entonces utilicemos muy rápidamente. Pues la idea no es que les vaya a dar la super clase de Microsoft Access, pero que tengamos más o menos cómo hacer ese modelo o relación que
que se les está pidiendo ahí, o por lo menos cómo hacen ustedes eso. ¿Listo? Profe, una consulta. Ajá. Ahí dentro de ese listado de los ejemplos que usted pone de los sistemas de gestión de bases de datos, aplica también en Excel, por lo menos el Power Pivot, ¿lo has manejado? No, no, la verdad no. ¿En Excel? Es que ese es similar, sí, en el Excel, en los Excel de ahora, en el Excel 360 y pues en los últimos, tiene para el Power Pivot que funciona más o menos parecido a lo que es el Access. Y ahí uno monta bases de datos y las puede relacionar desde ese mismo equipo o se pueden hacer conexiones desde otros equipos como para traer la información y generar una base de datos. Ok, no, la verdad, siendo sincero, no lo he visto y estaba interesante el dato, entonces lo tendré en cuenta. Y no sé si manejas, pues te podríamos dar el espacio y nos puedes hacer una demostración si quieres, con mucho gusto. Pero si no, pero el dato es interesante, lo tendré en cuenta. ¿Listo? Muchas gracias, Támanas. Sí, señor, con mucho gusto. Ok, listo. Eso es lo importante, aquí aprendemos todo un poquito. De todas maneras, se le agradece la sugerencia a la compañera y haré buscar. Esos pues son como los comúnmente utilizados durante mucho tiempo. Entonces, pues obviamente pues la lista es extensa. Aquí nos faltan muchos más, pero esos son los que podríamos considerar. ¿Listo? Existen unas herramientas para hacer, ¿cierto? Digamos lo que son los modelos de entidad de relación, pero simplemente como herramientas de dibujo. Entonces está el Star UML, también nos sirve para hacer los modelos de entidad de relación, y esta es una herramienta que se considera la herramienta DIA. En esa herramienta pueden hacer el modelo de entidad relación, el modelo Merkle más conocido. ¿Listo? Entonces eso sería, no sé si alguien más, aprovechemos y si alguien más quiere hacer algún aporte o quiere preguntar algo, entonces damos la oportunidad y hacen la mano como siempre y le vamos dando las prioridades. Bueno, listo. Entonces voy a seguir. Voy a hacerlo un modelo, tratar como de hacer el modelo relacional, hagámoslo en Access, ¿no? No soy como muy fanático de Access, pero pues igual es como la herramienta que más tengo al momento a la mano para que pero pues no es la que les esté como diciendo la que ustedes deben de utilizar. Simplemente tratemos de hacer como esa relación y ya, ¿listo? Obviamente pues no la vamos a hacer toda porque pues esa es parte del trabajo de lo que ustedes tienen que hacer en esta actividad. Entonces yo por aquí tengo las entidades, ¿sí o no?, con sus correspondientes atributos. Vamos a buscar démosle Access. Bueno, para los que no conozcan, Access es, ¿sí, no?, viene dentro del paquete Office, vienen todo un paquete, lo que es Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access. Entonces vienen, si ustedes tienen instalar el paquete Office, pues pueden utilizar fácilmente. Ingresan, si no, aquí se base de datos en blanco. Cuando se pues les va a pedir el nombre del archivo y dónde van a guardar esa base de datos. Entonces digamos que la vamos a crear en el documento, en la carpeta que viene por defecto, pero ustedes pueden seleccionar, como les digo, otra carpeta. A esa base de datos pues nos hablan algo de la ferretería. Listo, y aquí le haríamos crear. Listo, entonces aquí ya tenemos, ¿no? Vamos teniendo unas tablas. Las tablas que representan, pues como habíamos comentado hace rato, las tablas son las mismas entidades. Entonces va a haber una tabla que se llama cliente, va a haber una tabla que se llama empleado, una tabla que se llama proveedor, otra tabla que así sucesivamente. Esas serían las tablas. Y digamos que voy a hacer una tabla con los atributos todos estos, pero simplemente en la empleado, proveedor, producto y todo eso
consideraré solamente el primer atributo de cada una de las tablas, como para ir minimizando el tiempo. Listo, entonces tabla, cierto, cliente. Entonces aquí le voy a dar clic derecho, cuando aparece le doy guardar, le doy el nombre cliente y aceptar. Ya nos queda la tabla, cierto. Vamos a ir colocándole de una vez cada uno de los atributos. Entonces aquí lo que voy a ir copiando y los voy pegando como para ir ganando. Entonces, cuando nosotros estamos en Access, aquí para poner los atributos, pues tenemos que darle es en vista de diseño. Aquí ya nos viene por defecto un IDE. Recordemos que todas las entidades deben tener una llave principal. Entonces aquí yo voy a considerar que es el código del cliente. Aquí hay un espacio, no se deben de considerar espacios entre los nombres de las tablas, ¿cierto? O lo mismo de las entidades, porque a la hora de hacer las posibles consultas de la base de datos, con los espacios se nos va a dificultar el proceso. ¿Listo? Entonces el primer atributo que tiene la tabla cliente, ¿cuál vendría siendo? Código del cliente. Aquí nos da el tipo de dato. Para los tipos de datos encontramos tipos de datos de texto, texto largo, corto, si son de fechas, si son de binarios que diga sí o no, positivo, falso. Entonces aquí encontramos los diferentes. Si es para un número, pues un tipo de dato. Entonces simplemente nos ubicamos aquí y aquí se despliega los diferentes tipos de datos. Autonumeración, como es, ¿sí, no?, una llave principal, porque aquí ya está representada que esta va a ser mi llave principal, que sea autonumeración, o sea que el mismo empieza con 1, el siguiente registro va a ser 2, 3 y 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces le dejaría ese dato. ¿Cuál vendría siendo el siguiente atributo? Pues va a ser el nombre, ¿cierto? Entonces le damos clic acá, control V, nombre, ¿sí, no? Pues en nosotros el nombre necesitamos almacenar, ¿sí, no?, como si en una cadena de texto. Entonces puede ser un texto corto. Entonces aquí ya nos identifica como un texto corto. Pero si el tipo de dato es otro tipo de dato, entonces aquí pues seleccionamos, ¿no? En este caso pues lo voy a dejar obviamente nuevamente texto corto. Vamos a dejar el apellido texto corto también. Después el correo, listo. El correo lo podemos colocar como un hipervínculo, ¿cierto? Entonces aquí tiene un tipo de dato hipervínculo. Listo. Género, no sé, pues aquí el contacto, coloquemos como contacto, como para control C. El contacto pues sería como un número, ¿no? Entonces que no sea un texto, sino que sea número. Listo. Entonces ustedes harán el correspondiente proceso en cada una de estas. Aquí le vamos a dar clic, guardar, para que se nos guarden las diferentes podemos dar aquí, dice ver, vista de hoja de datos, y ya nos aparece pues la tabla con cada uno de los encabezados, con el código del cliente, el nombre, el apellido, el correo, y para hacer la inserción de los datos. Por ahora no nos interesa, cuando nosotros necesitamos hacer el modelo, no nos interesan los datos, porque es que eso ya es después, cuando ya tengamos toda la relación de la base de datos. Simplemente vamos a modelar la base de datos. Entonces tenemos una primera tabla que era clientes, luego pues vamos a la de empleado, para crear otra tabla, ¿cierto? Aquí está la opción de crear y le damos tabla, nuevamente clic derecho, guardar, el nombre, empleado y aceptar. Entonces pasamos a la vista de diseño y empezamos a dar los diferentes atributos. Entonces código de empleado, entonces dejémoslo como ID empleado, que sea autonumerable también. Listo. Bueno, coloquemos otro atributo que vendría siendo el del nombre. Ya hemos dicho que ese es de texto corto.
Le doy clic derecho acá, guardar, nuevamente crear tabla, se me crea otra tabla, proveedor, listo. Vista, diseño, perdón, no le he dado el nombre de la tabla, listo, aceptar. Proveedor, ID, proveedor, démosle aquí un solo campo, listo. Cambiamos a la vista y nos va a pedir guardar cambios, decimos que sí. Voy a crear una que se necesita, que incluye varios de las entidades, y es con la que nosotros vamos a hacer las relaciones, que podemos hacer la relación. Entonces, crear tabla, vamos aquí guardar, hacer factura, vamos a colocar el ID de factura, o bendeciendo el número de factura, listo. Entonces, pues en su actividad cada uno hará todas las tablas con sus correspondientes atributos que ustedes consideraron, listo. ¿Cómo podemos mirar la parte de las relaciones? Entonces mire que aquí, cuando yo esté dentro de una tabla, ¿sí, no? Se observa, bueno, no sé si le he dado guardar a esta, guardar, démosle guardar a todas, listo. Se observa que cuando yo estoy en una tabla de estas, tengo la parte donde dice herramientas, y en la parte de herramientas encontramos un icono que dice relaciones, listo. En este caso yo he creado 4 tablas que vienen siendo cliente, empleado, factura y proveedor. Cuando yo le doy aquí en relaciones, ¿cierto?, viene y se me despliega esta ventana con todas las tablas que he creado. Yo las selecciono con un chi, la tecla chi y la flecha hacia abajo, o un clic sostenido, ¿cierto? Selecciono todas las tablas y les digo agregar, listo. Aquí ya podemos cerrar. Entonces mire que me aparecen todas las tablas, ¿sí, no?, con sus correspondientes atributos que yo he considerado. Entonces tengo una tabla, ¿cierto? Factura. En la factura, ¿con qué relacionamos? Pues en la factura se tiene en cuenta el producto, el cliente, el empleado, porque él es el encargado de hacer esas. Entonces, para hacer esas relaciones, pues simplemente, ¿qué necesitamos? Tener la llave principal. En este caso la llave principal es de código cliente, ¿cierto? Tenerla en la factura que voy a relacionar, y después hacer un clic sostenido. En factura todavía no tengo el código del cliente, entonces voy a colocar aquí, voy a copiar rápidamente este código del cliente. Voy a ir a factura, lo voy a colocar como un atributo, ¿cierto? Código del cliente, nosotros acá lo teníamos en cliente, el código del cliente lo teníamos como autoincremental. Acá pues tenemos que tratar de buscar un tipo de dato, obviamente no autoincremental, no tiene que ser el mismo, porque si no nunca va a tener la misma número. Entonces vamos a colocar un tipo de dato que sea número, para después, sabiendo el número que se le dio al cliente en la tabla anterior, pues simplemente lo digitamos acá, listo. Pasemos a vista de datos, guardamos diseño, listo. Vuelvo acá a la pestaña de relaciones. Mire que ya tenemos el código cliente, ¿cierto? Este código cliente está relacionado, ¿sí, no?, pues con el cliente, porque la factura va a tener una relación con el cliente. Entonces yo aquí voy a dar un clic sostenido y voy a arrastrar código del cliente hasta código del cliente, el que está en cliente, hasta el que está el cliente, el código del cliente en factura. Una cosa es que este código de cliente, como está relacionado, pasa a ser la llave secundaria, o sea, el foreign key de esta tabla, listo, para que tengamos en cuenta ese otro
como ese T también. Entonces lo que primero que voy a hacer, vuelvo y repito, es pasar con un clic sostenido este código de cliente a código de cliente de factura. Suelto, cuando yo suelte, de una se les va a abrir esta ventana. Entonces aquí dice de qué tabla a qué tabla están y cuál es el atributo que está. Aquí tenemos que exigir integridad referencial para que cuando haya un cambio en una, pues se aplique tanto en las otras tablas. Aquí lo que es marcamos, ¿cierto? Entonces, y le damos por último crear. Entonces se nos va a crear una relación. Obviamente que aquí va a haber un error, yo sé que lo va a haber. ¿Por qué? Porque siempre requiere que todas las tablas estén cerradas, pero sin embargo hagamos la tarea y miremos el error. ¿Listo? Entonces el motor de bases de datos no puede bloquear la tabla factura porque actualmente está actualizando otro usuario o proceso. Entonces démosle a aceptar, aquí le damos cancelar. ¿Y qué pues hago? Pues para no tener inconvenientes, cerremos, clic derecho y cerrar todas las tablas que hemos creado, ¿no? Después las podemos abrir con el panel de acá. Entonces cerrar, cerremos cada una de las tablas, listo, y nos quedamos con la de relaciones. Vuelvo y hago el proceso. Entonces código del cliente, voy y lo arrastro hasta código del cliente que está en factura. Listo. Ya verificamos que vienen de las mismas tablas que acabo, y pues aquí le damos esto para que la información, como les dije, cuando haya cambios en una tabla se realicen tanto en la otra tabla que está relacionada. Aquí sí le doy crear y aquí tendríamos la relación. Listo. Aquí necesitaríamos en factura el código del empleado para hacer también esa relación. Entonces miren que aquí ya nos queda la relación, ¿sí, no? Un cliente puede tener muchas facturas, ¿es cierto, no? Entonces aquí tenemos una relación de 1 a muchos y nos estaría dando. Eso sería la relación que ustedes tendrían que hacer en cada una. Una cosa que sí les recalco, bueno, ya que se prestó, es que yo tengo aquí una relación, ¿sí o no? En esta base de datos tengo relacionado estas dos. Nunca pueden quedar entidades o tablas sin relacionar. Esas tablas siempre deben de estar relacionadas con otras tablas, para así mismo a la hora de hacer alguna gestión o búsqueda dentro de la base de datos, pues sepa con quién las estoy relacionando. Entonces estas pues no pueden ir, aquí las tengo sola porque no he hecho la relación. Obviamente simplemente, como les digo, les estoy tratando de dar una idea de lo que ustedes deben de realizar en la actividad para la semana 4, y eso sería la segunda actividad. Entonces pues no sigo, yo creo que simplemente quería como darles esa noción, esa idea, para que se ubiquen y sepan qué es lo que tienen que realizar. Ahora sí, no sé, pues vamos como a la sección de dudas o preguntas, si las hay. Listo, por ahí tengo dos. Claudia Hurtado, bien, puede alzar la mano. Claudia. Hola, profe, yo quería preguntarle, no sé, hay posibilidad, yo tengo en Excel, tengo unas bases de datos ya creadas, ¿yo puedo utilizar esas en Access? ¿Cómo las traigo ahí para no tener que volver a digitar los datos? Bueno, como les dije, Excel tiene una opción de importar datos a las bases de datos. La verdad, como digo, no soy muy de Access, no sé, tocaré que buscar, pero sí sé que tiene la opción, porque incluso revisando Access sé que tiene exportar datos, importar datos. Importar, ok. Pero sí sé que la tiene. No te puedo decir porque como les dije al principio, los sistemas gestores de bases de datos es que yo suelo utilizar es el de MySQL Workbase para hacer todas las sesiones, pero me estuvo molestando. Entonces pues obviamente es un gestor mucho mejor que Access, obviamente es quitarle el mérito a Access, pero sí, no lo utilizo, no lo manejo muy bien. Ahí sí. Ok, sí, es que eso me evitaría, o sea, me ahorraría mucho tiempo, porque yo tengo ya las bases de datos en Excel, entonces me ahorraría mucho tiempo para el ejercicio. Listo, pues gracias. Sí, por sí casi todos los sistemas gestores de bases tienen la opción de importar datos.
Listo, profe, gracias. Ok, con gusto, Claudia. Ok, Kevin, bien puedas. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Kevin. Profesor, una duda. ¿Es obligatorio el uso de gestores? No, no. Dentro de la guía nunca nos dicen ni qué gestor ni nada. Simplemente, como nosotros estamos es a base de diseño, entregar las tablas con sus atributos. Puede ser en un papel y todo eso. O sea, el gestor es algo opcional, ¿no? Obviamente, pues, en la medida en que nosotros nos vamos como entrando más en el tema y diseñando más y querer poner en funcionamiento la base de datos, sí necesitamos del sistema gestor de base de datos, porque él es quien nos gestiona toda la base de datos, el gestor. Entonces sí se necesitaría. En caso, para esta actividad no es necesario. ¿Listo? ¿Ok? Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No sé, Claudia. ¿Claudia no fue la misma hace ratos o es otra Claudia? Ay, sí, qué pena, se me olvidó dar la mano, profe. Ah, ok, Claudia. Muchas gracias. Bueno, no sé si algunos otros compañeros también tienen alguna otra duda o inquietud. De todas maneras, por favor revisen si tienen alguna de entre sus calificaciones. Estoy preocupado porque hay muchos que no, sobre todo en la actividad donde se despedía ese mapa conceptual, creo que era, y entregaron parte de la actividad y no entregaron el resto. Entonces yo en esa parte o cumplen las dos, entonces tienen por ahí como un 68, les falta como que hagan la parte de ese mapa mental para que les quede sobre 70. Entonces les pediría ese favor que revisen y se pongan al día si tienen pendientes actividades. ¿Listo? Profe, ¿Sí? Cuénteme. pues de lo que les estaba comentando ahora, si usted me permite, yo puedo compartir mi pantalla y de pronto mostrarle a ellos cómo pueden activar el Power Pivot y como algo así muy relevante que pueda que los ayude mucho y que si les surge pues la inquietud pues van a averiguar un poquito más del tema, porque como les digo yo soy más práctica como en el Excel y el Power Pivot me ha ayudado muchísimo. Tengo bases de datos en otros computadores y por medio de ese programa me puedo conectar a esas bases de datos y hacer los informes desde mi computador. Ya te deja compartir y puedes hacer uso de la Buenas. Listo, bueno. Ya acá manejo, esta es una hoja de Excel cualquiera. Para habilitar este Power Pivot que ya tengo aquí habilitado en esta pestañita, se habilita desde acá, desde archivo, opciones, complementos, complementos, y aquí en administrar está complementos como. No sé la verdad hasta que desde que Excel está habilitado el Power Pivot. Aquí en IE, y aquí está esta opción de Microsoft Power Pivot Excel. Entonces, que quede pues con el chulito aquí habilitado, se le da aceptar. Entonces ya nos va a aparecer esta pestañita del lado de acá. Aquí en administrar es donde nosotros vamos a empezar a guardar a cargar nuestras bases de datos. Ejemplo, aquí tiene de bases de datos, que pueden hacer las bases de datos que tengan en Access por otro lado. Aquí desde internet la verdad no lo he manejado. Desde otros orígenes es la que yo manejo, que yo por acá en archivos de Excel le doy siguiente y aquí ya puedo examinar desde una carpeta compartida, puede ser, no sé, cualquier otro tipo de esta primera es una carpeta compartida y voy a poner, por ejemplo, este informe que tiene ese otro computador.
cargando. Sí. Pues esta opción es para habilitar los títulos de cada una de las columnas. Entonces, ejemplo, el libro que yo cogí tiene todas estas hojas, o se presenta con todas estas bases de datos. Yo escojo una o las que yo quiera, pues, para hacer mi informe. Y le doy finalizar. Si ella ya empieza a cargar la base de datos desde ese computador. Y me queda guardada aquí en este archivo. Yo puedo cerrar aquí, ver una hoja de Excel nueva y puedo hacer un informe desde Excel, desde una tabla dinámica en donde acá le vamos a usar el modelo de datos de este libro, que fue el que acabé de hacer. Y aquí, mira que aquí ya me aparece el libro y puedo agregar varias bases de datos desde otros computadores o desde mi mismo computador y empezar a generar aquí los datos, lo que necesite, por meses, qué informe necesite, y cada vez que esta persona ingrese datos a esa base de datos, yo simplemente le doy a actualizar aquí mi tabla dinámica y todo el tiempo va a estar actualizada sin ni siquiera yo tener la necesidad de tener la base de datos en mi computador. Los datos siempre van a estar al día y el informe va a estar creado solamente una vez. Pues para mí ha sido muy práctico este Power Pivot, me parece sensacional. Entonces, esto es algo muy básico por encimita. Pero si les interesa, sí pueden como meterse a YouTube, a revisar videos, y la verdad es que es demasiadamente práctico. Sí, está muy práctico. Interesante, tocaría que conocer, cacharrearle un rato ahí. La verdad, como que dije al principio no conocía, pero voy a practicar un poco. ¿Listo? Gracias, Lina, por tu aporte y por tus sugerencias. Espero que sea de aprovecho para los compañeros también. Listo. Bueno, miremos si hay más dudas, preguntas, y si no, pues vamos finalizando la sección de hoy. Bueno, nadie más tiene la mano arriba. Entonces, pues ya estamos a pocos días de finalizar el programa de formación. Este es prácticamente, por eso dice generalidades, es como un nivel casi básico. Espero que de pronto sigan avanzando en otros cursos que el SENA ofrece de bases de datos. Cualquier duda, inquietud, pues antes de que finalice el curso, como siempre, estaré pendiente a través de los diferentes foros de dudas o inquietudes, o a través del correo. Muchas gracias por su atención, por su interés, y que sea de total éxitos. Por darnos de parte suya, por ayudarnos, y Dios lo bendiga. Muchas gracias, Diana, igualmente a usted. Muchas bendiciones, Dios la bendiga. Todos los demás compañeros, pues esperemos que terminen satisfactoriamente el curso. No dejen para lo último, como les he dicho muchas veces, para lo último las evidencias, y corrijan las que tienen, ¿no? Que en la medida que vayan enviando yo les voy calificando. No soy tan estricto, pero sí decido que las evidencias estén en la plataforma. Entonces, muchas gracias, que tengan un feliz resto de tarde y que Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Tenga buena tarde. Gracias a lo mismo. Gracias a la compañera también por el aporte, estuvo súper interesante. Exactamente, sí, Lina, muchas gracias por tu aporte. Gracias.